Es momento de hablar de las leyendas que hicieron grande este equipo. Hay mucha gente, Jorge, que tiene como curiosidad porque apenas acaban de llegar a los Diablos Rojos del México, pues por el estadio, porque alguien los invitó. Vaya, hay gente que no conoce a los Diablos Rojos del México previo al Estadio Harp. Es por eso que estamos aquí, muchacho, para ellos. Muy bien, esto es una abogado educación. Es una masterclass de los Diablos Rojos del México. Bienvenidos a los capítulos especiales de, obviamente, fin de año, me refiero a fin de temporada. Vamos a estar haciendo varios de estos. Le preguntamos a los chamucos qué leyenda del equipo rojo querían que habláramos. No hubo manera de que Daniel Fernández no fuera uno de los favoritos. Y hoy, el hijo predilecto de Cardel Veracruz va a ser el que empiece con este serial de, pues, vamos a hablar de leyendas y, Jorge, en 80 y tantos años de historia en este equipo, hay para aventar para arriba. Podríamos hacer un año completo solo de leyendas. Me parece que sí, es un aspecto importante porque, bueno, si están llegando en este momento a ser aficionados de los Diablos o hace 10, pero no conocieron a Daniel Fernández, es importante también tener en cuenta que quienes construyeron esta franquicia. Exacto, y además es como el decir esta parte de, oye, ¿qué jugadores eran antes los Cano, los Bauer, los Ornelas? Hay gente que hizo grande este equipo y vale la pena recordarlos y además hablar de datos que muy posiblemente no conocían. Te tengo uno, güey. Incluye al Capi Iván Terrazas. ¿Al Capi? Ese es mira. Un gran dato. Pero vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes y vamos por el inicio. ¿Dónde, Daniel Fernández, dónde empieza? Él es de Cardel, Veracruz. Es el tercero de 6 hermanos. Cuenta la leyenda, ojo ahí, la mamá, pues imagínate tener 6, ya ahí es medio line-up. Sí, no, ya está a 3 de llenar el cuadro completo. Obviamente, las pelotas de béisbol para algunas personas de este país no es algo que puedas comprar fácilmente ni algo que puedas estar comprando regularmente. Sí, no. Entonces, la familia de Daniel Fernández, de pues onda inestable económica, la mamá lo que hacía era agarraba bolas de papel periódico, las enrollaba en hilo del que usaba ella para tejer y con eso échense sus 9 entradas. Les hacía su pelotita. Les hacía su pelotita a los Fernández, a la familia, y era como esta forma de, pues sí, o sea, buscar que los hijos se pudieran entretener, buscaba que pudieran hacer algún deporte, pero fíjate qué curioso. Y ahí es donde entiendes, una pelota la puedes hacer y usar para lo que sea. Qué curioso que los Fernández jugaran béisbol, no fútbol, ¿no? Sí, aparte el fútbol es más fácil, ¿no? O sea, la pateas y ya, ¿no? Sí. Pero acá era... No viene el dato de qué usaban para batear, igual y bateaban con la mano. O el palo de la escoba. Ajá, tú llegaste a batear con palo de escoba. Sí, o... A ver, ¿qué se usaba para batear? Pues Botellas hasta la rama de un plástico, árbol. Sí, o sea, lo que fuera, ¿no? Lo que te encontraras. Sí. Pues ahí es... La mamá de Daniel Fernández era la que le tejía sus primeras bolas. No fue sino hasta los 10 años que Fernández, durante un juego de un equipo regional infantil, un amigo del papá lo vio jugar y le dijo, este niño tiene condiciones especiales. O sea, le vio formas para triunfar en el béisbol. A ver, para la gente que no lo ubica jugando en el campo, más o menos, ¿qué te gusta que Daniel Fernández tenga el cuerpo como de quién hoy en los Diablos Rojos? ¿De quién? Pues era delgadito, ¿no? Era delgadito y chaparrito. Sí. No, creo que los cuerpos de los beisbolistas hoy en día son muy distintos. ¿Carleque? ¿Te gusta que sea como de esa complexión? Mollete, Carleque, más o menos. Es correcto. O sea, no era alguien que físicamente impusiera, pero volaba por las bases. La primera vez, bueno, cuando lo ven jugar lo llevan a la Liga de Veracruz y ahí es donde empieza a destacar tanto que posiblemente la primera vez que alguno de ustedes escuchó el nombre de Daniel Fernández alguna vez fue en 1976 durante el Mundial Infantil de Béisbol celebrado en la Ciudad de México. No es la liga, ¿cómo es? La Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Sí. Fue un campeonato. ¿No te parece que en los 70 había este tipo de torneos? En los 70, incluso hay un documental muy bueno que te voy a recomendar que se llama creo que es Copa 72 o 71, narrado por Serena Williams, que habla del primer mundial femenil no avalado por la FIFA que se jugó en México.
Algo supe de ese documental, sí, de una selección mexicana Sí, que sí. participó, ¿no? A ver, fue tanta la gente a la que fue que le incomodó a la FIFA que el negocio del fútbol varonil se viera pues ahí metido en problemas por la cantidad de gente que fue a ver a las mujeres de Inglaterra, de México, creo que, no recuerdo dónde más hay, pero fue un gran torneo, o sea, en el Estadio Azteca se jugaron partidos. Lo mismo me pasa con este torneo, esta Copa Mundial Infantil de Béisbol. Me encanta el tema de ir ahí a a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, pero es muy gringo. Tan es así Sí. que hay toda un line, bueno, todo un draw o lo que le quieras llamar, clasificación de equipos de Estados Unidos y del otro estamos el resto del mundo, güey. Claro, sí, totalmente. Oye, qué interesante es esta historia, ¿no? No conocí esta parte en los 70s con este torneo de infantil. El torneo infantil, bueno, evidentemente la historia sigue su curso y por fin Jorge Tinajero, Daniel Fernández, llega o se acerca a esta franela, la de los Diablos Rojos del México. Y es que Daniel Fernández llegó a los Diablos de una manera un tanto precipitada. O sea, fue, sinceramente, no de una forma ortodoxa. Es que, a ver, yo no sé dónde esté Cardel, Veracruz. Creo que Es lo que te iba a preguntar. Creo que antes se llamaba Villa Cardel o algo así. Pero, güey, o sea, no es como que te tomes un pecero aquí en Metro Puebla y llegues a Ciudad Deportiva, güey. O sea, no sé cuánto tuvo que hacer Daniel para poder llegar aquí a la Ciudad de México o que fuera visoreado por los Diablos. Sí, no, pues habrá que investigar. Debí haberme metido a Google Maps para al menos saber dónde está Ciudad Cardel. Es un pueblo de paso que aquí la producción. Es la avenida que conecta a Jalapa con Veracruz. Ajá, mira, entre Jalapa y Veracruz nos está diciendo aquí la producción, es la calle de paso, como un montón de pueblos Muchos pueblos en este el país. Claro. Pero entonces se acerca Diablos. Exacto. Primero, porque, a ver, México lo contrata en 1982. Ok. Es 6 años después de este torneo que estás platicando. Tú todavía no estabas en planes. No. Yo ya y estaba. Y Daniel Fernández ya andaba bateando, maldita sea. Yo ya andaba entrando a la primaria, me parece. Lo mandaron primero a una de sus sucursales en Sonora. Luego, 2 años más tarde, los Diablos lo mandan a los Cafeteros de Córdoba. Ahí en el Caníbal Park, como le decía el Cananea. Caníbal Park, donde ahí justamente ganó el premio al novato del año. Lo hubiera ganado, el dato que tengo es que lo hubiera ganado, ¿Lo hubiera ganado? pero no completó la cantidad de turnos al bat que se necesitaba, güey. Entonces me estás diciendo que necesitaba ciertos turnos para poderlo ganar. Pues para ser elegible, haz de cuenta, ahí te voy a poner un ejemplo. Hay pitchers que lanzan una vez. Pon tú que sales tú, lanzas 3 entradas perfectas, te lesionas y no vuelves a todo el año. No puedes ser campeón de efectividad porque no tuviste los suficientes apariciones o bateadores enfrentados. Y aunque tu porcentaje sea de 0.0000, con 3 entradas no te lo van a valer. Entonces, no tenía muy claro ese dato. Llegó en 1985 a los Diablos, donde en su primera temporada no solo se afianzó como el jardinero central del equipo, formando una dupla espectacular con el mercurio italiano John Cangelosi. Me gusta el apodo. Te deberíamos de poner el mercurio. ¿De dónde eres? ¿De Atizapán? No, de Cuautitlán. El mercurio de Cuautitlán. ¿O qué otro? Bueno, a ver, soy originario de la Ciudad de México. O sea, sí, pero esto del mercurio me suena como a un gas noble o a un metal así. Te voy a buscar algo de la tabla de elementos y te voy a poner el gas neón de Cuautitlán. Aparte, a ver, me gusta el mote, me gusta. Creo que lo voy a adoptar en algún momento. Pero fue parte de aquella primera vez que los Diablos le ganó a Tigres en playoffs, la llamada Super Serie. No sé si la has escuchado mencionar. Después se coronó en su año con una espectacular atrapada en la Serie del Rey ante Dos Laredos. Los Tecos de Dos Laredos sufrieron a Daniel Fernández, que no había pelota que saliera al jardín que tú dijeras, va a picar de hit. Era impresionante verlo correr. Yo creo que es de estos velocistas que uno no piensa que va a llegar a la pelota y Daniel siempre llegaba, güey. Digamos que era un Allen Córdoba para los que lo tienen ahorita. Presente en la misma posición. Jugaba. Ándale. Solo que Córdoba la verdad es que es un tipo muy alto. Es alto y fornido, ¿no? Sí, pero Daniel Fernández era bajito, pero muy veloz.
Daniel Fernández me parece, Jorge, que es de estos jugadores, no sé si los chamucos lo recuerdan, el hombre de los 1000 apodos. Y por 1000 apodos, el ratón atómico, el jet, el pequeño gigante. O sea, Daniel tenía muchos motes por su forma de jugar y también pues por el tema de lo que te producía cuando se envasaba. No era un tipo fácil de controlar en las almohadillas. A más de un pitcher, ya lo hablaremos en el... Aquí hay número de la bestia, fíjate, en este programa. El número de la bestia. Te voy a decir algunos datos que impresionante. Vamos a momentos históricos de Daniel Fernández. ¿Te A late? ver, venga. El 28 de marzo de 1989, Daniel Fernández consiguió la hazaña de batear 6 de 6. El famoso 6 de 6. El famoso... Este año nos quedamos a un hit de Allen Córdoba de ver un 6 de 6. Otro jardinero central. Muy bien. Fue un triunfo por 15-6 ante los Olmecas de Tabasco cuando Fernández se convirtió en el tercer jugador en la historia del México en conseguir dicha hazaña. Hasta entonces, solo Su Majestad Alonso Perry en 1956, año en el que gana la triple corona de bateo, y Jim Clark en el 75 se habían ido 6 de 6. Daniel Fernández fue el primer mexicano en lograrlo con el equipo Escarlata. Mira nada más. Y estuvimos a punto de ver en este 2025 a otro. Hijo, te tengo un dato también. A ver. Fue reconocido como el mejor outfielder 3 años consecutivos. En las temporadas 94, 95 y 96, cuando estabas cumpliendo 10 años. Pero ¿sabes qué? Ya ahí empezaba a llamarme la atención los Diablos Rojos. Esos 90s de los Diablos me parece que son... El deporte de los 90 me gusta mucho porque además era el deporte que yo viví de niño, pero tenía esta vibra de todavía no ser turbo profesional y ver gente muy trabajada en gimnasio y todo, pero aún así había una rivalidad y un como, no sé, es más, me gusta que ahora está de moda lo retro, que los retros son los 90, pero este tipo de colores acá como neones. Ya andaba cerca de escuchar a los Venga Boys en aquel momento. No, los Venga Boys creo que ya son cercanos a los 2000, pero bueno, ahí está. Hablando de los 2000, en 2001, Daniel Fernández rompió el récord de más carreras anotadas por un jugador en la LMB. La carrera 1506, esa fue con la que rompió el récord, todavía le sumó más, pero la 1506 en su carrera y con la que rompió el récord fue para superar al Superman de Chihuahua, Héctor Espino. Imagínate tener un récord que supera a Héctor Espino, güey. Sí, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, Héctor Espino es una, digamos, casi un dios en la Liga Mexicana de Béisbol. Además, vino gracias al golpe insignia del béisbol, un vuelacerca solitario de Daniel Fernández, que además, imagínate esto, uno, no sé si lo sepan, cuando conectas home run, no es como que te vas al dugout y ya, tienes que correr y pisar las bases. Sí. Incluso he visto home runs, si alguien no pisó una de esas bases, out. O sea, no importa que la hayas volado, pero en la tercera almohadilla, en ese momento estaba Daniel Espino, hijo de Héctor, que recibió en ese momento a Daniel Fernández, le dio la mano, obviamente, como ahí fue en primera, un abrazo, pero, o sea, güey, imagínate qué tan grande fue que le tocó hacerlo enfrente del hijo del Superman de Chihuahua. Qué gran historia, ¿eh? Y fíjate, 2006. Ok. Ya estabas tú 20 años. Ya salía bigote, ya salía barba. El 19 de julio de aquel año, Fernández entró al top 5 de los bateadores con más hits en la Liga Mexicana. Ese día consiguió su imparable 2,600. Imagínate 2,600 veces sacar la pelota del cuadro. Bueno. ¿Tú crees que has hecho algo 2,600 veces en tu vida? Y no me refiero a lavarte los dientes. Posiblemente sí, pero o sea, que no sea lavarme los dientes. Ajá, que sea algo a que tú te dedicas en tu trabajo. ¿Habrás escrito 2,600 noticias de NFL, por ejemplo? ¿O habrás hecho 2,600 programas de abogados del diablo? No creo. Tendré que acumular como de varios podcasts, varios programas, pero no sé si llegue a las 2,600. Como los que se dedican al teatro, que celebran sus representaciones. Podría yo en algún momento celebrar mis podcasts, pero no sé si he llegado a 2,600. Aquella vez, Fernández lo consiguió contra los Leones de Yucatán. Me encanta. Voy a pedirle a la producción, cuando cumplamos nuestro episodio 100...
quiero aquí a... No sé si algún actor de teatro develando la placa de los 100 episodios de Abogados del Diablo. Estaría muy bien. Ya sabes, este tipo, bueno, es que iba a decir Silvia Pinal, pero ya nos adelantó mi abuelita, pero, güey, así de estos de Amparito Rosamena, ¿cómo se llamaba este que hacía el de Los árboles mueren de pie, la dama de negro? Güey, ¿cómo me daba miedo ese señor, güey? Hay quien sí tiene una presencia Impactante, impactante. ¿no? Te voy a contar algo, sé que no es del podcast, pero es que lo necesito sacar de mi A ver. mente. No sé por qué de niño, güey, le tenía miedo a Rafael Inclán. ¿Te daba miedo, Rafael? No sé por qué. Alguna vez soñé que me raptaba. ¿Pero qué películas veías de Rafael Inclán? Pues Porque yo creo aparte, que Lagunilla, mi barrio, güey, o algo así. es lo que te iba a decir. La mayoría de sus películas eran así como de ficheras, le llamaban cine de ficheras. Pues no sé, un día soñé que me raptaba. Aparte, su voz no es nada amigable, ¿no? Pero ¿sabes qué, güey? Además, en ese entonces, yo era muy niño, güey. Mi hermana estaba cerca en el cuarto de al lado. Y pues fui y le dije, oye, yo tengo una hermana mayor, 5 años mayor. Entonces yo tenía como punto 4 o 5, mi hermana tenía 10. Y entonces fui y le dije, oye, es que fíjate que... No, pues ya ver, me hizo paro y me dejó ahí dormir cerca de ella para que no me diera miedo. Pero, güey, después, no sé por qué en mi vida he tenido acercamientos con Rafael Inclán. Lo he visto ¿De verdad? frente, lo he ¿Has saludado. superado tus miedos? Lo he superado. Y alguna vez he querido decirle, señor, usted me raptó de chiquito. Alguna vez soñé que usted me raptaba de chiquito y le tuve miedo. Digo, ustedes no vinieron a saber de los miedos de Goros, pero déjame decirte, ya aprovechando que estamos en esto. Ya es una terapia Sí, esto de Abogados es del una Diablo. terapia, yo creo, ya lo superé. En algún momento, yo le tenía miedo cuando vi la película de la India María, El miedo no anda en burro. ¿Qué mamada es esa? Caray, nos estamos superando. Yo no me burlé de No, Rafael Inclán. pero Rafael Inclán es una persona que hacía cine de fichera. Oye, La salían India monstruos, María iba- salían monstruos en esa película. Nunca he visto. ¿Nunca? Deberíamos de ver juntos. Reaccionando a El miedo no anda en burro. Por Abogados del Por ahora. Ya, a ver, vamos a regresar al programa de con Daniel Fernández. Es que, güey, los 90s y los 2000 fueron una época tan extraña. Vamos a Más sabe el diablo. Te tengo el dato que te prometí de Iván Terrazas. Venga. Más sabe el diablo. Iván Terrazas llegó al México en 2008, el Capi. El que hasta creo que esta temporada escuché que era el dueño de la porra de los Tigres, que empieza con el, pues que Inge a su madre Sí. Terrazas, ahora ya era que la Inge, el Happer, ya era Happer. Gamboa, sí, ¿no? recuerdo. Bueno, en su primer turno al bat, Iván Terrazas cumplió 2 fantasías para cualquier beisbolista con un mismo batazo. En su primer turno con los Diablos, el Capi puso en órbita la pelota, llevándose por delante a Daniel Fernández en su último partido como Diablo Rojo. Wow. Home run, impulsando una carrera de Daniel Fernández, ¿ok? Con esa carrera, el de Villa Cardel pisó el home run en la ocasión 1971 en su carrera, dejando ahí el récord de carreras anotadas en la historia de la LMB 1971, que hasta el día de hoy, y no veo que alguien siquiera Se ve. se vaya a acercar a ese récord, Se ve muy complicado. está puesto. Oh. O sea, imagina que en tu primer turno, eso es, como dicen, viene con torta bajo el brazo el niño Exacto, Terrazas, ¿no? es una gran anécdota, imagínate. O sea, y hoy el Capi, pues alguien con ese abolengo en los Diablos. Pues imagina, primer turno al bat y la vuelas, güey. Tremendo. ¿Qué onda con eso, con el Capi? Ahora sí, vámonos al número de la bestia. Vamos a hablar de los, pues, grandes récords que tiene Daniel Fernández, además de que es uno de 11 Diablos que tiene su número retirado. Ya vamos a hacer un poco... La gente tal vez ha ido al Museo de los Diablos, pero no ha ido a donde está la parte de los números retirados. Por números retirados, entiéndase que ningún jugador nuevo o cualquier temporada pueden usar ese número. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué se retira un número? Porque el jugador que lo utilizó fue muy relevante para la franquicia, ¿no? Que consiguió demasiados logros, récords, etcétera. Le aportó campeonatos. Entonces, cuando un jugador tiene estas características, dices, ok, bueno, por ejemplo, el Happer, en algún momento, el 47, Yo estoy... podría estar retirado. ¿Sabes por qué no creo en este momento que retire el número del Happer? Porque el de Terrazas no lo han retirado. O sea, ¿retirarías el del Capi?
Es difícil. Sería un buen tema para... Es un gran tema. un podcast, Yo creo que a Diablos le hace falta alguien nuevo, o sea, digamos, de época reciente, retirarle el número. Entre Miguel Ojeda y el Capi Terrazas está la discusión, güey. No Podría veo a alguien más en el entendido que el Borrego ya lo tiene retirado. Es correcto. Bueno, ahí está. Vámonos al número de la bestia. Vamos para allá. El número de la bestia. Ya lo sabe, su sección favorita de estadísticas y datos duros, porque los datos son los que hablan. Ya lo decíamos, Jorge Tinajero, Daniel Fernández es líder en carreras anotadas con 1971. Wow. Obviamente no es obvio, pero fue sublíder en bases robadas con 479. A nada de las 500, ¿eh? Fue sublíder en triples con 111. Cuarto lugar en hits conectados con 2,684. Esa es una locura, porque arriba de él, Héctor Espino, ¿quién te gusta más que esté? No sé si Barrera sea ahí de los que estén, que posiblemente también Puede ser. vamos a tener aquí un programa, especial, ¿no? un especial. Pero, güey, el cuarto en 100 años de historia, los tres de arriba son los big boys de este deporte. Güey. Estoy seguro, sí. Octavo lugar en dobletes con 388. Octavo, wow. 26 temporadas jugadas, la mayor cantidad para un jardinero. 15 juegos de estrellas. O sea, imagínate, güey. Focus en esto. No han habido 100 juegos de estrellas, a pesar de que la liga tiene 100. ¿Qué te gusta que haya habido en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol? ¿50 juegos de estrellas? Puede ser. Daniel jugó 15. Estás hablando casi el 20% No, de el los 30%. juegos. 30% de los juegos Más o menos. viste a Daniel Fernández ahí. Ok, está tremendo. Más playoffs jugados con 22. Entiendo que ese no es enteramente suyo, pero, güey, Pero a ver. estuvo en equipos ¿Cuántos importantes. juegos de playoffs has jugado tú en tu vida? No, pues hasta el momento 0. Pero no pierdo la No esperanza. pierdo la esperanza. Más playoffs jugados para un solo equipo, o sea, no nada más jugó esos 22 playoffs, los jugó con el mismo equipo, con los Diablos Rojos del México. Vaya, qué barbaridad. Más playoffs jugados en forma consecutiva. 15 nada más, de 1985 a 1999. Más series finales jugadas, 12. Daniel jugó 12 finales de la Liga Mexicana de Béisbol. Locurón, güey. ¿Y sabes cuántas de ellas ganó? Dímelo, Jorge Tiene Tinajero. la mayor cantidad de series finales ganadas con 7. Tenemos 18 recientes. Daniel es partícipe de 7. 7 nada más. Era brutal. Impresionante. A ver, no te digo un partido porque hace un montón que Daniel Fernández jugaba, pero ¿qué recuerdas de él? A mí no me lo vas a creer cuando te cuente la mía, pero ¿qué es lo que te acuerdas cuando alguien dice Daniel Fernández? Primero su bigote. Claro, Creo que de es entrada, un clásico. sí, un clásico. Daniel Fernández, de hecho, lo vimos en el Juego de Estrellas. Fue un gusto haberlo visto a la distancia. Estaba relativamente cerca de donde estábamos parados. Pero creo que me encantaba su swing. El swing que tenía era particular. Yo creo que Daniel Fernández, si no era beisbolista, en el golf le hubiera ido brutal, güey. Ese swing, increíble, güey. Sí, creo que... y tengo vagos recuerdos de su corrido de bases. O sea, también me gustaba mucho. Yo me acuerdo mucho en el Foro Sol ver el número retirado de Daniel Fernández y era algo icónico porque lo veías o de manager o generalmente estaba en tercera base. Y para mí era como muy representativo decir, güey, o sea, hoy es muy común que pasa que, por ejemplo, pasa con los managers, que tú ves a Bondi y dices, pues ahí el viejillo. Era una monstruosidad cuando Claro. estaba al bat. Daniel Fernández nunca me pasó eso. Era como de, él, así, esta persona toda chiquita, de verdad, hizo tanto por el equipo. Lo del corrido de bases de Daniel era espectacular. Yo creo que por eso, a ver, uno pensaría que no es tan importante ser el hombre que pisa el home por haber hecho la carrera, porque quien se lleva todos los reflectores es el que impulsa la Que carrera. impulsa. Ujú. El tema con Daniel es que había veces que muy posiblemente el 90% de los peloteros
no hubieran logrado pisar esa base o el home Sin sin Daniel. la velocidad que tenía Daniel. Esa es la estadística que no, como que no te visionas, ¿no? Es como, pero pues él no le impulsó. No, pero, güey, Daniel Fernández hacía dobletes, los sencillos de rutina y los tripletes, o sea, eran dobles para cualquier otro. Claro, sí, sin duda. Creo que aportaba mucha velocidad en este corrido de bases. Y bueno, ya lo vimos con estos números que son realmente impactantes, ¿no? Va a ser muy difícil que varios de sus récords sean rotos. De entrada, por el tiempo y los años que jugó. Por el tiempo que jugó en el México. Porque, a ver, ya lo decíamos en algunos otros programas, Ramón Arano, ¿no? Alguien que jugó en décadas diferentes, pero nunca lo hizo con el mismo equipo. Aquí, eso es lo más representativo. ¿Tú crees que el día de hoy el béisbol tenga ese nivel de fidelidad? O sea, a ver, creo que el Happer, pero el Happer todavía me parece vieja escuela, güey. Sí, no. Es muy difícil, me parece, ver que un solo jugador eche raíces y 22 que juegue más de 20 años, o sea, 2 décadas en el mismo equipo, me parece complicado. Sobre todo también porque muchos peloteros aspiran a irse a las grandes ligas, ¿no? Cuando ya son muy relevantes, me parece que tienen esa oportunidad y van a dejar el equipo. Siento que cada vez es más complicado ver un Daniel Fernández en un futuro. Fíjate que yo creo eso que mencionas. La Liga Mexicana de Béisbol eventualmente va a terminar siendo una liga solamente donde vas a poder romper récords es en récords de temporada. Más hits en una temporada, más bases robadas en una temporada. Romperle récords a Nelson Barrera, a Daniel Fernández, a Alfredo Ortiz, Espino. ya es muy complicado. Ya no creo que vaya a ser una situación. Es que, ¿qué tendría que pasar? O sea, porque tú de repente, no sé, ves a. Voy a ponerte un ejemplo. Art Charles. Y dices, el tipo la vuela cada que quiere. Está lejísimos de Nelson Barrera. Lo mismo posiblemente pase con carreras anotadas. No sé quién tenga ahorita el número más cercano a Daniel Fernández, pero te juro que está a 1000. Sí, porque cuando hablas de extranjeros, lo que sucede es que no llegan a los 18, 19. Y no se quedan mucho No sé, tiempo. exacto, entonces es complicado ver que un extranjero haga eso. Un mexicano podría ser, pero cuando empieza a destacar, digo, Se ya lo hemos llevan. visto casos actuales de éxito en cuanto a bateo en las grandes ligas por parte de mexicanos. Ya siento que es muy complicado que alguien eche raíces, simplemente porque, digo, es bueno, en algún momento va a recibir una oportunidad. Imagínate, el Capi Terrazas, que es alguien, yo creo que de la época reciente de Diablos, que más carreras producidas o anotadas lo vi hacer. No está ni cerca de Daniel Fernández. O sea, no hay manera de que. Y estás hablando de un histórico de los Diablos que estuvo también un montón de tiempo. Yo creo que vamos a terminar pasando por esto. Los récords que vayas a ver ahora van a ser de temporada. Estos se van a quedar para la posteridad. Sin duda. Así es que un abrazo a Daniel Fernández si llega a ver este programa. Y a todo Cardel Veracruz, que ahora Claro. sabemos dónde está. Mira, ahora que lo decíamos, que queremos ir a los Juegos de Diablos de visitante, si entre Jalapa y el puerto está Cardel, habrá que. Estaría chido ahí tomarnos una Una foto. foto. Y debería haber una estatua. Así como, ¿dónde está la estatua del santo? ¿Es en Tulancingo? ¿Hidalgo? Es en Hidalgo. Es en no Hidalgo, no dónde. estoy seguro. Debería de haber Una estatua de Daniel. o un mural, esos que pintan así como. Estaría chido, güey, algo así de Daniel Fernández. Al menos la pelota con la que juega de niño debería estar en el Museo de Diablos. Museo de Diablos, ¿no? Estaría increíble. Pero Yo creo, fíjate que el Museo de Diablos, me gustaría que ya hubiera más memorabilia de jugadores. Así de, o sea, la hay, Sí, pero ya me gustaría que hubiera algo que el jugador dijera, oigan, ¿saben qué? Yo jugaba con esta pelota de tela y de periódico. exacto. Y ahí poner, esta es la primera pelota con la que jugaba Este Daniel fue mi Fernández. primer bat. Mi primer bat, así de plástico, de esos con rebaba arriba. Güey, ¿tú tuviste de esos bats? Sí, tenía un hoyito hasta Tenía el un hoyito, final. y eran amarillos con blanco. O Había red, diferentes blanco, colores, o creo que había azules. verdes, Ajá. había rojos. La pelota de béisbol era para matar a alguien, ¿eh? Yo me acuerdo que, no sé, ¿qué tendría? Como 4 años. Creo que mi papá, no sé si, a ver, niños, tápense los oídos. No se fueron los reyes o mi papá directamente, pero vendían como un bat y era de madera, obviamente para niño, su manopla y una pelota. Era el kit que tenía yo de béisbol. Yo tengo ahí unas fotos de niño así de 4 años con una manopla amarilla. No sé de dónde salió o por qué,
Pero, Jorge Tinajero, así nuestro primer episodio de Leyendas, búsquelos, vamos a estar sacando Daniel Fernández, Nelson Barrera, Borrego Sandoval, Flamingo Bojorquez, Lorenzo Bondi como jugador. Güey, yo ya te lo había dicho hace unos días, el tema de Lorenzo Bondi se empieza a acercar a la persona más exitosa que ha estado en este equipo. Es correcto. Así es que no se pierdan del siguiente episodio. Denle like, suscríbanse, dejen los comentarios. Y nos vemos el próximo martes, porque siempre hay abogados del diablo del martes. Somos martes de abogados. Martes de abogados. Me Venga. encanta.